Esto es muy bien. Bueno, ok. Exacto, es la tecnología moderna. Muy bien, gracias, Belinda. Aquí lo que hicimos fue comparar precisamente personal de educación con personal de salud en búsqueda de otro empleo. Y lo que vemos es que las personas del área de salud están más dispuestas a cambiar de empleo que el personal de educación. Y la satisfacción con el trabajo también fue mayor precisamente en el personal de educación que en el personal de salud. Aquí tenemos, por ejemplo, también resultados. Estos son ejecutivos de Guadalajara. El apoyo de la organización está íntimamente relacionada con la satisfacción en el trabajo. Y esto pesa mucho, o pesó mucho, en el compromiso afectivo de las personas. En otras palabras, ¿qué tanto quieren a su organización? ¿Qué tanto la aman? Y aquí en lo que insistimos es que el compromiso de las personas hacia la organización es también una cuestión de toma y daca. En otras palabras, ¿cuántos se necesitan para bailar tango? 2. Aquí también. Si mi organización me apoya, lo que me está diciendo es que me quiere. Entonces, si me quiere, yo también la quiero. ¿Sí? En otras palabras, el amor no se compra, se gana. ¿Sí? Incluso aquí tenemos qué tanto la capacitación influye. Y sí, también influye en la intención de permanecer en la organización. Ahora, todo esto que hemos visto puede asustar a algunas personas. ¿Por qué? Porque requiere el empleo de matemáticas. Y ya sabemos que las matemáticas no son del agrado de muchas personas. Es más, algunas personas preguntan, ¿en qué carrera no hay matemáticas? Entonces me voy ahí. Por ejemplo, en psicología, no, en psicología no se requieren matemáticas. Lo único, porque es una imagen deformada que nos dan las películas, ¿no? O las series de televisión. Acuéstate y cuéntame tus problemas. Y para eso pues, no se requieren matemáticas, ¿no? Pues la sorpresa es que sí se requieren. Sí, necesitamos usar matemáticas, pero, déjenme decirles, las matemáticas son las cosas más fáciles del mundo. Cualquier persona que tenga un poquito de inteligencia puede aprenderlas. Lo que ha pasado es que nos las han enseñado mal. Ese es el problema. ¿Sí? Pero bueno, otro día vengo y les doy otra conferencia al respecto. Entonces, sí, necesitamos matemáticas, pero también necesitamos atender a los aspectos cualitativos. Es decir, ¿cómo ven las personas? Necesitamos acercarnos más a las personas y ver cómo ven, cómo consideran su entorno. Por ejemplo, su trabajo, ¿no? ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué cosas les disgustan? ¿Cómo se sienten al respecto? Etcétera, etcétera. Y ahí también hemos hecho investigación con choferes de autobús, ¿sí? Que ya sabemos que también están muy estresados, ¿no? Hemos hecho también investigación cualitativa con enfermeras. Pero insistimos en que no debemos tener una
un divorcio entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Por el contrario, debemos integrarlos, debemos conjugar ambos enfoques. Y algo importante, no solo debemos quedarnos en el diagnóstico, sino deberíamos llegar a algo que a veces no podemos, que es a intervenir. En otras palabras, no solo decir, los grados de estrés son tales o cuales, sino qué hacemos para mejorar la situación. Y ahí no siempre podemos hacerlo porque no depende de nosotros. Como no somos los directivos de las organizaciones, pues no siempre podemos hacerlo. Pero a veces sí. Y no solo es importante la intervención, sino en lo que yo insisto es en la evaluación de resultados. En otras palabras, lo que hicimos dio en el blanco, lo que hicimos realmente cambió la situación. Y aquí, a ver, ayúdenme. ¿Cuál es la última fase del proceso administrativo? Control. ¿En qué consiste? En determinar si se alcanzaron los objetivos. Pero aquí hay una falacia. Y insisto, otro día vengo y les hablo del asunto. Nada más les digo ahora que podemos alcanzar los objetivos a pesar de lo que hicimos. Nada más que como administradores, generalmente nos colgamos la medallita y automáticamente pensamos en que los objetivos se alcanzaron por lo que hicimos. Y no siempre es así. No siempre. Por lo tanto, algo que le falta al proceso administrativo es, y si se lograron los objetivos fue debido a la intervención o por otras razones. Y a veces puede ser por otras razones. Pero afortunadamente nos hemos encontrado en dos circunstancias en las cuales hemos podido hacer evaluación. Una de estas circunstancias se refiere al microfinanciamiento. ¿Qué ha ocurrido con este microfinanciamiento? Y aquí lo que analizamos fueron las consecuencias económicas, familiares y psicológicas del microfinanciamiento. Y déjenme decirles que esta es un área prácticamente nueva. En el ámbito internacional, solo una investigación he encontrado al respecto. En otras palabras, nosotros estamos abriendo campo en este sentido. Afortunadamente, encontré a un gerente de una microfinanciera muy entusiasta, muy dedicado, muy abierto, que me dijo, sí, vamos a hacer algo al respecto. Y entonces hicimos la evaluación. Y esto es importante porque se ha visto a la microfinanza como un medio para ayudar a aliviar la pobreza, especialmente entre mujeres. Hay muchas microfinancieras, ya incluso hay un banco, el Banco Grameen, que presta, no recuerdo en estos momentos, pero creo que algo así como $300 millones al mes a las personas, pero generalmente a mujeres, ¿sí? No a hombres. Prefieren a las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que se ha encontrado es que si les prestan dinero a los hombres, muchas veces lo emplean ¿en qué? Por esto
esto prefieren, insisto, a las mujeres. Y recordemos también que en nuestro país, en nuestro querido México, algo así como el 97% de las empresas son micros y pequeñas. Y ahí es donde deberíamos poner mucha atención precisamente. Entonces hicimos esta investigación con microempresarias. Y por ejemplo, ¿qué fue lo que encontramos? Que después del préstamo, las personas nos dijeron que vendían más, que tenían más clientes, que vivían mejor y que además todas las anteriores. En otras palabras, tenían repercusiones positivas para su negocio. ¿Ha llevado más dinero para la familia? Sí, 83% nos dijo que sí. Pero aquí viene también otra cuestión. Hablábamos de integración y nos dijeron que esto les sirvió para tener mayor integración con su pareja. 60% nos dijo que sí, 40% nos dijo que serían iguales, pero no hubo ninguno que nos dijera que había disminuido. Y luego aquí vienen cuestiones interesantes. Por ejemplo, la autoestima. Es decir, así como hablamos del amor hacia otras personas, hacia la familia, hacia los colegas, hacia el país, etc., también tenemos que querernos nosotros, amarnos, y esa es la autoestima. Y fíjense, 74% nos dijeron que como habían tenido más éxito, ¿verdad?, se sentían mucho mejor con ellas mismas. Y el 70% nos dijo que eran más felices. O sea, estamos viendo consecuencias familiares, psicológicas y económicas de ese microfinanciamiento. Y esto lo hemos hecho en Cuernavaca, lo hemos hecho en Durango, lo hicimos en Coatzacoalcos también, en fin, en diversos lados. Pero además hice una comparación entre esas microempresarias, amas de casa con ingresos adicionales, es decir, que vendían, por ejemplo, productos de belleza entre sus conocidas, vecinas, o les ayudaban a cuidar a los niños, etc. Y solo amas de casa, es decir, solo se dedicaban al hogar. ¿Y qué variables tomamos? Tomamos nuevamente autoestima, felicidad, salud mental, salud psicológica, cómo veían su medio ambiente, etc. ¿Y qué ocurrió? Pues que hubo diferencias importantes. En lo único que no se diferenciaron fue precisamente en la integración familiar. Salieron igualitas. Pero en estas variables la cuestión estuvo así: microempresarias, amas de casa con ingreso adicional y por último las amas de casa sin ingresos. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que las amas de casa también trabajan y por lo tanto tenemos que analizar qué es lo que está pasando ahí para sugerir, por ejemplo, al DIF, ¿verdad?, medidas al respecto. ¿Qué pasaría en este país o en cualquier país del mundo el día en que las amas de casa se declararan en huelga? El día que las amas de casa dijeran: no hacemos nada, solo nos vamos a dedicar a ver telecomedias. Pues ¿qué pasa? La economía se para, la economía se cae,
porque las amas de casa son un pivote importantísimo dentro de la economía. Y sin embargo, su trabajo no está reconocido en el Producto Interno Bruto. Ayer precisamente veía yo en el noticiero que acaba de salir una investigación del INEGI en donde estiman que algo así como el 20% del Producto Interno Bruto se estaría generado por las amas de casa. Así es que debemos también analizar su trabajo. Es más, platicando con alguna persona al respecto, otra vez volviendo a la cuestión cualitativa, me decía, es que hago la casa, es decir, la limpieza, y en la noche ya está sucia. Lavo la ropa, y en la noche ya está sucia. Hago las camas, y en la noche ya está todo. Hago la comida, llegan y comen, y ni siquiera me dan las gracias. Esto es un trabajo muy desgastante desde el punto de vista psicológico. Deberíamos hacer algo también al respecto. Ahí estamos trabajando también en esos diagnósticos. Decíamos, algo importantísimo en lo cual insisto es en la evaluación de resultados. No solo en la intervención, sino en la evaluación. ¿Qué pasó con lo que hicimos? Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacerlo con enfermeras. Aquí lo que hicimos fue tratar de cambiar las competencias de las enfermeras en cuanto al trato digno de los pacientes para elevar su desempeño. Esto forma parte de algo que se está haciendo en el sector salud. En el sector salud hay una dirección de calidad, tratar de elevar la calidad de los servicios. Y parte de eso está dado precisamente por lo que llaman trato digno. ¿Cómo lo definen? Es la percepción que tiene el paciente o familiar, porque si se trata de niños, por ejemplo, no necesariamente ellos van a dar su punto de vista, del trato y la atención proporcionada por el personal de enfermería durante su estancia hospitalaria. La Secretaría de Salud desarrolló un instrumento para evaluar este trato digno, que se aplica, insisto, al paciente o a sus familiares. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues tratamos de cambiar ese trato digno mediante la capacitación de 756 enfermeras. Fíjense, no fue un número pequeñito, fueron 756 enfermeras de la Secretaría de Salud en el estado de Morelos. Afortunadamente el secretario de Salud, también una persona entusiasta, una persona con una perspectiva amplia de las situaciones, dijo, hay que capacitar a las personas. Después de que se hizo un diagnóstico, encontramos que algunos centros de salud andaban muy bajos en cuanto al trato digno. Entonces hicimos el diagnóstico, no digo hicimos, se hizo, lo hicieron entrevistadores independientes, es decir, nosotros ni siquiera conocimos a quién aplicó los cuestionarios. Fue un trabajo gigantesco, gigantesco. Teníamos jornadas largas, pero no cansadas, porque teníamos el entusiasmo, porque teníamos la motivación para hacerlo. Y además,
dijimos, vamos a ver si realmente la capacitación fue la que logró el cambio, si es que hubo algún cambio, ¿verdad? Y entonces usamos un diseño experimental que llamamos grupos naturales con medición previa y posterior y contraprueba simple. ¿En qué consiste? En medir a los dos grupos, capacitar a uno, aplicar el cuestionario y ver si había habido algunos cambios. Y luego, para asegurarnos, al grupo al que no capacitamos, también aplicar el cuestionario y ver si hubo algunos cambios. Y hubo cambios, sí, favorables en el grupo capacitado, pero no en el otro grupo no capacitado. Y luego, a ese grupo no capacitado, le dimos la capacitación para ver si había cambios. Y efectivamente, lo que encontramos fue que sí hubo cambios. Aquí tenemos los resultados. Estas son las preguntas que se le hacen a los pacientes o a sus familiares. Y vimos, por ejemplo, que en esta, antes de la capacitación, andaban muy mal. Después de la capacitación, se elevó. Y en varios de los indicadores llegamos al 100%. En otras palabras, la capacitación cambió las situaciones, aunque todavía se puede mejorar en algunos rubros, y estamos seguros de que esos cambios se dieron mediante la capacitación. Conclusión. Este cuerpo académico de calidad de vida ha realizado muchas investigaciones, porque la tendencia es generar y aplicar conocimiento. Hemos presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales. Hemos asistido por lo menos una vez al año a presentar ponencias en congresos internacionales. Hemos ido a Berlín, a Atenas, etcétera, etcétera. En otras palabras, este es un resultado que podemos presentar. Hemos publicado diversos artículos al respecto. Y además, está en prensa en este momento un libro que resume muchas de estas investigaciones, de manera que puedan difundirse dichos resultados. Y por último, quiero formular una invitación a estudiantes y académicos para sumarse a estas líneas de investigación y aplicación del conocimiento. Como dije anteriormente, algunos de los estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado se han sumado a esto que estamos haciendo para presentar sus tesis. Así es que la invitación está abierta, ya tenemos camino andado, podemos seguir avanzando porque entre más resultados tengamos, pues más podemos generalizar y aplicar nuestro conocimiento, que es parte de lo que todo profesional debe hacer, generar conocimiento. Pues con esto les doy muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias.